Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Sánchez, soy de la sesión V28B y hoy voy a hablar sobre el tema del PBI y lo que es el empleo, desempleo y subempleo. El económico es un periodo alterno donde el PBI real cambia, reflejando el crecimiento y contracción de la economía. También hay que mencionar que se puede analizar en 4 fases. Tenemos la fase del auge, que viene a ser el momento más elevado, la bonanza de un país, ¿no? De hecho, la economía pasa por su mejor momento. También tenemos la siguiente etapa, que es la recesión, que viene a ser la fase descendente. Aquí disminuye la inversión, el consumo, el empleo, la producción, y de hecho genera un poco de preocupación por los agentes económicos. También tenemos otra fase que es la más difícil, que se llama depresión. El nivel de desempleo es demasiado alto y la demanda de los consumidores es muy baja. Entonces la economía se encuentra en la etapa muy crítica, siendo necesario una reactivación. También tenemos la etapa final, que es la recuperación, que es una etapa en la cual es un ascenso de la producción. Entonces, de hecho, esta etapa hace que los indicadores como la inversión, el consumo y el empleo empiecen a aumentar, ¿no? Elevando la economía. Entonces estamos mejorando. Entonces ayuda mucho al crecimiento de un país. Los tipos de indicadores nos ayudan a prever las fases del ciclo económico. Hay que mencionar que tenemos el indicador adelantado. Adelantado, estamos hablando de que son variables que se modifican antes que el PBI real, pero es importante estar atentos a estos indicadores, porque si no hay un seguimiento no vamos a poder ver cómo esto anticipa los cambios futuros que van a haber, como por ejemplo la creación de las empresas, algún crédito a los negocios. Luego también vamos a hablar de lo que son los indicadores coincidentes. Estos son variables que cambian al mismo tiempo que el PBI real, no se adelanta, sino al mismo tiempo, y proporcionan información sobre el estado de la economía. También tenemos en estos casos es lo que es el empleo, la producción industrial. Y hablando sobre lo que son los indicadores rezagados, estamos hablando de que esto cambia después del PBI real. Eso es todo lo contrario a un indicador adelantado, ¿no? Y ayuda mucho a predecir la duración de las recesiones económicas. Por ejemplo, la duración del desempleo y la cantidad de existencias en el stock, ¿no? El desempleo es el conjunto de personas que conforman una población activa que no tienen trabajo pero están en busca de, y una de las consecuencias se debe mucho a la fase en la que se encuentra la economía, que va a hacer a que haya menos desempleados o más empleados. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Si es el auge, estamos hablando de una de las mejores fases de la economía. También hay que tener en cuenta que en la actualidad alrededor de 30 millones de personas, de peruanos, según lo que dice la INEI, que la INEI se encarga de medir la población trimestralmente y nos da una serie de estadísticas. Entonces, la población está conformada por la PET y la no PET. La P estamos hablando de personas que abarcan desde los 14 años a más, y la no P estamos hablando de menores de 14 años. Y la PET tenemos que tener en cuenta que se divide en lo que es la PA, no PA y PI. La PA estamos hablando de los empleados, desempleados y subempleados. Y también en el caso de la que es no PA y PI, la no PA estamos hablando de personas que tienen la edad mínima, son menores de 14 años. Y la PI estamos hablando de personas que tienen la edad pero no pueden trabajar, como los presos, los jubilados, los ancianos. Y en el caso de la PEA estamos hablando de personas que son menores de 14 años y que de por sí no quieren trabajar, pero deben hacerlo, ¿no? Porque lo que son los tipos de desempleos. Estamos hablando de que existe el friccional. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando un empleador, por ejemplo, deja su trabajo y está en busca de otro. Entonces, en ese periodo que está en busca es un tipo friccional. Cuando un actor trabaja por obras, entonces estamos hablando de que cuando termine esa obra y descanse, porque todavía no está la producción de la otra obra, en ese tiempo de espera es friccional. Hay trabajos que son por temporadas, entonces empleo estructural. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando las habilidades, de hecho, de las personas no son requeridas por la empresa.
quiere decir? Que de repente la empresa tiene otras exigencias o cambió a otro sistema, y si no te acoplas a ese nuevo sistema, lo que va a suceder es que no cumples con las expectativas de la empresa. Entonces llegas a ser un desempleador por estructural, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el desempleo siempre va a ser diferente de acuerdo a las circunstancias en que cada uno se encuentre. Entonces esto va más que todo por el tema de la actualización, el tema de que si no te capacitas año por año, lo que va a suceder es que te vas a encontrar en esta etapa, ¿no? También existe lo que es el desempleo cíclico. Quiere decir que es directamente va a suceder con el ciclo económico que se encuentre la economía. Entonces, como ya hemos dicho, hay momentos en los que va a haber mucho empleos, como también puede bajar y sean mucho más los desempleos. Entonces, el desempleo cíclico va a depender mucho en la etapa, en la fase que se encuentre la economía. Entonces, hablar del subempleo. El subempleo es aquella población informal. De hecho, informal y totalmente diferente a la etapa del empleo, ¿no? Quiere decir que respecto a determinadas normas, niveles de ingreso, productividad, lo hace totalmente diferente. Por ejemplo, existen dos tipos de subempleo: el subempleo visible y el subempleo invisible. El subempleo visible son todas aquellas personas que trabajan en una jornada menor de 35 horas. Algunos lo hacen para tener, por ejemplo, el part-time, que son algunas ciertas, algún horario para poder generar ingresos extras. Son personas en realidad que están con un carácter involuntario, pero buscan ese trabajo adicional porque la necesidad y las circunstancias hacen que necesiten ese ingreso. También tenemos lo que es el subempleo invisible. Quiere decir, son personas que trabajan igual a 35 horas o más, pero no reciben el sueldo necesario. Quiere decir que reciben una remuneración mínima. Es totalmente diferente a un mercado formal de un empleador que de repente tiene los beneficios laborales, que en este segmento que estoy mencionando no sucede así, pues muchos son contratados por recibos por honorarios. Es un mercado que solamente estás ahí por una cierta cantidad de horas, o si trabajas más de 35 horas, pues de hecho estás en una jornada que es muy esclavizada, ¿no? Por hoy, espero les haya gustado.